Hola amigos, hoy os propongo un cuento que se llama El elefante que perdió su anillo de boda. Y es una historia que dice así. Cuenta una historia muy antigua, una fábula acerca de algo que le sucedió a un elefante joven. El elefante era grande, apuesto y muy inteligente, pero no encontraba pareja y veía con cierta tristeza como el resto de sus compañeros iban formando una familia mientras él continuaba solo. Pero un día su manada se encontró con otra manada de elefantes, entre los cuales había una linda elefante soltera, que enseguida se fijó en él. Ambos comenzaron a jugar, a dar largos paseos por la selva, les gustaban las mismas cosas y reían sin parar. Se divertían y no podían dejar de verse, hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidamente enamorados. Así que el elefante, sin dudarlo, le pidió matrimonio a la elefanta. Menuda alegría se dieron las dos manadas de elefantes. Hacía mucho que no se celebraba una boda, así que organizaron el evento con muchísima ilusión. Mientras unos preparaban el banquete, otros comenzaron a construir el lugar donde se celebraría el enlace. Algunas elefantas se reunieron para preparar el ajuar y ayudaron a la elefanta a buscar unos elegantes adornos de novia. Los elefantes acompañaron al joven a encargar las alianzas. El encargado de hacerlas sería un primo del novio, que era un excelente orfebre. Todo marchaba bien, todo parecía encajar, el elefante y la elefanta estaban felices. Pero llegó el día de la recogida de los anillos, justo el día anterior al enlace. Eran unas alianzas preciosas, increíbles, únicas, con el nombre de ambos elefantes grabados en el interior. El elefante se los colocó en la trompa para llevárselos y se fue muy contento. No había visto nunca unos anillos tan bonitos. Pero justo al llegar al río, a la orilla, el elefante tropezó con una piedra y cayó de forma estrepitosa en el agua. El pobre animal se llevó un buen susto y un gran golpe, pero consiguió levantarse y al ponerse en pie comprobó, para su desgracia, que uno de los anillos de boda había caído al agua. El elefante se puso muy nervioso, sentía que su corazón iba a escapar del pecho, no podía controlarlo y se puso a escarbar con las patas, con la trompa y a dar vueltas en círculo, y el agua se enturbió por la arena que levantaba con las patas el elefante y no podía ver nada, no podía encontrar el anillo. Un búho, que había visto lo que había pasado desde la rama del árbol, le dijo: tranquilo, para. Pero el elefante no podía oír nada, estaba nervioso, sentía ansiedad, no era capaz de escuchar, solo podía pensar que no le daría tiempo a hacer un anillo nuevo y que su novia se disgustaría muchísimo al enterarse de que la había perdido. Entonces el búho aterrizó sobre el elefante y le volvió a decir: para, tranquilízate. El elefante se dio cuenta de que el búho le estaba hablando y decidió escuchar, porque sabía que el búho era uno de los animales más sabios del lugar. Estás tan nervioso que no dejas de excavar en la arena, levantas tierra y esta enturbia el agua, le dijo el búho, y lo que tienes que hacer es quedarte quieto, muy quieto, esperar y observar. El elefante hizo lo que el búho le dijo. Al final se tranquilizó y la tierra comenzó a depositarse en el fondo del río. El agua se calmó y algo en el fondo comenzó a brillar con nitidez. Era el anillo de boda. Oh, muchas gracias, búho, muchas gracias por tu consejo, dijo el emocionado elefante. La boda se pudo celebrar sin sobresaltos. El búho hizo de padrino de honor y los elefantes se dieron el sí quiero, con las alianzas incluidas y ante la emoción y felicidad del resto. Y el elefante, por su parte, aprendió una sabia lección. ¿Cuál es esta lección? Pues que cuando están las aguas turbias no se ve nada. Esto es un poquito lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad. Hemos de parar, aquietarnos y entonces observar y encontraremos alguna solución o como mínimo lo veremos todo más claro. Esto es lo que, por ejemplo, se trabaja en mindfulness, ¿no? Los que me conocéis sabéis que cuando explicamos, ¿no? Hemos de parar y observar.
Si nos metemos dentro del remolino como el agua, vamos enturbiando y no vemos nada. Si podemos pararnos, separarnos un poquito y parar, podemos observar la situación y a lo mejor encontramos la solución rápidamente. Venga, pues no dejéis de pensar en el mindfulness, que cuando nos veamos de nuevo en Vitruvi tengo unas propuestas interesantes y creo que nunca ha sido más necesario que ahora trabajar mindfulness, pero vamos a ir un poco más allá porque algunos ya habéis trabajado mindfulness. Vamos a trabajarlo con emociones, con conocimiento de emociones, manejo de emociones. Vamos a ver si con todo esto nos ayuda a afrontar este momento y el futuro. Pues nos vemos muy prontito. Hasta luego.